Bueno, mi intervención se va a centrar en la huella andalusí, la alteridad, en las colecciones de los siglos XIV y XV del MAN, nuevas líneas de actuación. En primer lugar, tenemos que decir que la cultura andalusí y su huella en todas las culturas del territorio peninsular siempre ha sido uno de los mayores atractivos de esta institución, cuyo acopio y exposición ha sido constante desde la creación del museo. En los últimos años se han llevado a cabo proyectos que han permitido profundizar y difundir esta cultura andalusí, que forma parte de nuestro legado cultural, de nuestro ADN, como la exposición comisariada por el anterior jefe del departamento, Sergio Vidal, dedicada a las artes del metal en Al-Ándalus, o el estudio de cómo ha sido comprendida y expuesta dicha colección desde los inicios del museo. Por ello, hablaremos de un proyecto interno, como es el estudio y catalogación de la cerámica de Manises y Paterna del Museo Arqueológico Nacional, de la participación en un proyecto liderado por el Victorian Albert Museum, Crafting Medieval Spain, de Torrijos Schelling in the Global Museum, y una actuación puntual dentro de un programa de microexposiciones temporales de 3 meses de la Vitrina Cero, titulada Una pieza, dos vidas, usos y reutilizaciones en el medievo hispano. El primer proyecto es el estudio y catalogación de la cerámica de Manises y Paterna del museo. Diremos que se trata de una colección, en primer lugar, de gran interés, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo, donde la huella andalusí y la alteridad está presente por varios motivos. Se trata de una técnica importada de los talleres nazaríes en el mundo cristiano. Su iconografía mezcla elementos andalusíes derivados en gran parte de la alfarería nazarí con elementos gótico-naturalistas y, finalmente, que servirá a distintas culturas religiosas que viven en un mismo territorio, como veremos por la iconografía. Para llevarlo a cabo, se han establecido 2 fases. En una primera fase realizamos una recopilación en un corpus de todos los objetos de cerámica procedentes de los talleres valencianos, como Manises y Paterna, existentes en el museo, y ya en una segunda se procederá a una catalogación y estudio científico. Pues bien, ¿cuál es la finalidad? Su volcado a través de web en el repositorio cer.es de toda esta colección, que permitirá que sea accesible a todo el público, una de las finalidades prioritarias de cualquier institución pública como es esta. Y, posteriormente, la publicación de su estudio científico. En esta fase de recopilación del corpus podemos presentar un cómputo aproximado de piezas. En cuanto a objetos de Paterna, albergaría unos 88 lozas, 4 azulejos, 22 socarrats y 2 rodeles, que son grandes discos planos de barro cocido que a menudo presentaban marcas de alfarería, del alfarero, mejor dicho, y que servirían para tornear tinajas y facilitar su traslado del torno al secadero. De Manises, la colección es más amplia. Conservamos unas 350 piezas, de las que 60 serían de loza y 289 azulejos. En este cómputo tenemos que decir o tenemos que hacer varias salvedades. La primera es que este puede aumentar o disminuir en función del avance de la investigación. En este sentido, hay que aclarar que algunas de las piezas no fueron adscritas a ningún taller en un primer momento y una revisión posterior nos está permitiendo adjudicarle dicha atribución. En segundo lugar, en muchos casos hay una frontera difusa entre los talleres de localidades próximas a Manises, como Mislata, Acuas del Poblet, Alacuas o incluso de la misma Valencia. Y esto es debido a que, como ya les adelanto, la mayor parte de la colección proviene del mercado del arte y, por tanto, carece de contextualización. Por ello, como apuntaba Cole en 2011, una de las tareas a realizar es reconocer diferencias de calidad, morfología o trazos decorativos, así como la realización de analíticas físico-químicas que nos permitan diferenciar estos talleres. En cuanto a tipologías, en lo referente a la loza, tenemos una amplia representación de las abiertas, como los platos, braseros, escudillas o escudillas de oreja, cuencos o cuencos polilobulados,
llamados aleros de pellizco. Menor es la representación de las formas cerradas. Se cuenta con albarelos o tarros de farmacia, jarras panzudas, jarras, orzas o pichets, que eran jarras con pico vertedor. En cuanto a las tipologías, lo referente a los azulejos, se cuenta con losas hexagonales o alfardones, cuadradas o rectangulares, como las que le presentamos en este caso, con el emblema de los carromateros, o en forma de estrella de 8 puntas, como esta que lleva el anagrama IHS, Jesus Humanitas Salvatoris. A veces se combinan, como es en el caso de este panel de la Concepción Francisca de Toledo, donde los alfardones llevan la inscripción Fervé, o hacer el bien, y en medio se encuentra un azulejo cuadrado con motivo floral. También se cuentan con losas para decorar los entrevigados de las techumbres, como son los socarrats, como el que se muestra con un motivo decorativo de 2 tenantes vestidos a la usanza de la época, flanqueando un escudo, u otros socarrats que se utilizaban en los aleros de las mezquitas y que podían incluir aleyas, como en este caso, o con finalidad funeraria, como también nos indica Jaume Coll. En lo referente a la cronología, aunque antes ya existían pequeños talleres andalusíes en estas zonas, hay objetos desde finales del siglo XIII en que se fecha el mayor potencial de la loza de verde, el inicio de la loza de verde y manganeso, y desde el siglo XIV la producción de mayor relevancia, la loza dorada, que según las fuentes viene ligada a la propiedad de la villa de don Pedro Boil, embajador en Granada del rey aragonés, y la llegada de los maestros alfareros andalusíes de dicho reino a su villa, si bien hay otros factores a tener en cuenta, como la llegada de alfareros de la región de Murcia. De hecho, hay alguno cuyo apellido es Almursí. La fecha final en lo que respecta a los objetos adscritos a este departamento es el siglo XV. No obstante, hay objetos cuya adscripción cronológica de finales del siglo XV o principios del siglo XVI es difícil y, conforme avance la investigación, se pretende ir delimitando. Dentro de esta adscripción cronológica, según las técnicas, se conservan, aparte de algunos objetos realizados con la técnica de la cuerda seca, como el azulejo que pueden ustedes ver, con el emblema de la Orden Dominica, objetos de las series más económicas, con esgrafiados y verdugones en manganeso, como la jarra que pueden ver, o de la serie de barda verde y manganeso clásica, como el fragmento de cuenco con un rostro femenino que tiene sus paralelos tanto en la pintura mural como en la de carpintería, o el cuenco con el pavón y el pez, o de la serie evolucionada como el cuenco y el pitcher, que tienen una decoración básicamente gráfica. De la loza valenciana dorada, dorada y cobalto de mayor fama, contamos con objetos de inspiración de la serie de inspiración musulmana iniciada a finales del siglo XIV, como pueden ver. De la loza dorada clásica gótica, que ocupa los años centrales del siglo XV, se conservan piezas con inscripciones góticas como la del Ave María, anagramas como el IHS, que tal como señala Coll en 2011, tienen la particularidad de no estar escritos en letras capitales, sino en unos caracteres islamizantes que permiten leer al mulk. La serie de la Brionia, en la misma pieza, helechos, flores de puntos y florones de hojas macizas, media naranja, atauriques carnosos, roseta gótica, hoja de hiedra, etc. De las series de la última parte del siglo XV y del primer tercio del siglo XVI, conservamos objetos de la serie denominada del orfebre, con decoración de solfas, reticulados y labor de cordoncillo, un voz central resaltado y gallonados. Aparte, debemos mencionar, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, escudillas con aves esquemáticas o las célebres escudillas de monja que tenían la representación de un ángel. Por otro lado, en cuanto a la azulejería, encontramos la técnica del moldeado, donde mediante la presión se consigue el efecto del alicatado o
o los azulejos de cintas, como pueden ver en la parte inferior, de inspiración gótico-naturalista, como ven en este azulejo con una de las floras más representadas en la azulejería, que es el ruedavientos o la rosa de los vientos, o esta otra con un ave zancuda de carácter bastante naturalista. Así como a finales del siglo XVI ya nos encontramos con otros azulejos de influencia mayormente italiana, con la representación del opus sectile de los pavimentos. Destaca igualmente la novedosa técnica de los socarrats, que ya hemos mencionado, que son losetas de barro cocidas y que habían sido policromadas en frío. La primera tarea en esta fase se está realizando es la cumplimentación y uniformización de los datos de las fichas documentales para un mayor orden y poder realizar una búsqueda rápida. Entre ellos se están cumplimentando y completando los datos administrativos a través de la revisión de las fichas de inventario, las fichas navascués, los libros de adquisiciones y donaciones, los propios expedientes, que muchas veces son parcos, pero en otras ocasiones, como el expediente de la adquisición que se hizo a Páramo o de la colección Sánchez Villalba en los años 50, presentan una mayor información, como pueden ver ustedes aquí, incluso gráfica. Para ello, partimos del trabajo realizado por el Departamento de Antigüedades Medievales en su momento, y siendo jefa del departamento la doctora Ángela Franco, fruto del cual fue la publicación de un artículo sobre la documentación de esta colección, en el que se analizaba cómo se había formado. De todo ello se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, la falta de datos contextuales, puesto que la mayor parte de las obras proceden de anticuarios y coleccionistas, desde Juan Vicente Amat en el año 1872, pasando por Páramo en los años 30 o Sánchez Villalba, al que se le compraron numerosas piezas de la colección, tanto de loza como azulejería, a lo largo del segundo y tercer cuarto del siglo XX. Por otro lado, debemos decir que las fichas y los expedientes más antiguos no cuentan con imágenes, lo que en ocasiones nos lleva a una difícil identificación, sobre todo si la mención es azulejo con flor, de las que hay numerosos. También entraría en esta etapa una descripción completa tanto de las piezas en el anverso como del reverso. No olvidemos que los reversos se decoran igualmente en manises y a veces incluyen etiquetas que se colocan en ambos lados, tanto en el anverso como en el reverso, como vemos en este caso, y nos dan información sobre la colección de la que proceden, la asignatura que se le ha dado inicialmente en el museo, o incluso de su ubicación en la exposición permanente en un momento concreto. Asimismo, hemos encontrado otros elementos en el reverso con sorpresa, como es el caso de este azulejo, en cuyo reverso pueden ustedes observar se encuentra el dibujo en sepia de una corona, que es el reverso de este azulejo que ven ustedes aquí, también con la corona. Se realizará también una revisión bibliográfica de la publicación de todas y cada una de las piezas en las guías del catálogo del museo desde su origen, puesto que las piezas estuvieron expuestas desde la primera sede en el Casino de la Reina, su publicación en obras generales y particulares sobre cerámica o la inclusión en catálogos de las exposiciones en las que han participado estas piezas. Asimismo, se procederá a realizar el fotografiado digital de las que no lo estén en estos momentos, lo que permitirá completar la ficha Domus, que a su vez se volcará en el repositorio cer.es. En una segunda fase se revisarán los catálogos de los materiales aparecidos en excavaciones en España y de los estudios de los bacchini italianos, que eran platos o cuencos colocados en las fachadas o campanarios de las iglesias que habían sido importados. Por otro lado, se procederá a repasar los diferentes catálogos de colecciones museísticas tanto en España como en el extranjero e incluso de las colecciones privadas. Se recopilarán todas las fuentes iconográficas donde aparecen representados estos objetos, especialmente en la pintura tanto flamenca, como es el caso de los hermanos Van Eyck, o hispano-flamenca, como el caso que les he traído de Juan Resac, tal como ya destacó en su momento Manuel González Martí.
Una vez realizadas estas tareas, se pretende abordar ya así el estudio científico de la colección. En primer lugar, desde el punto de vista cronológico, basándonos en los datos de las excavaciones, de los bacini, que proporcionan una cronología precisa, así como el caso de tanto los pecios marítimos como terrestres. También a ello nos ayudará la heráldica, donde se presenta la unión de diversas familias que nos pueden indicar una fecha post-Quen. El análisis de los motivos decorativos, asimismo, nos va a permitir conocer diversos aspectos. En primer lugar, y el más llamativo, es el adentrarnos en los diversos estamentos sociales que conformaron la sociedad valenciana del momento, a través del estudio de la heráldica. Así vemos representada la monarquía, aquí con un azulejo que corresponde al escudo de doña Margarita de Prades, segunda esposa de Martín el Humano. A las familias también podemos conocer las familias de mayor renombre de la ciudad, como el caso de la familia Català de Centelles, y de los gremios, de los cuales el museo también posee una amplia representación: pasameneros, carromateros, herradores, carpinteros, zapateros, curtidores, etc. También se pretende analizar la religiosidad de la época, donde se entremezclan la religión cristiana, representada en varios azulejos, con emblemas como el que les he traído aquí, de la Orden Jerónima, o diferentes escudos de abades y obispos. La religión islámica, como vemos en el cuenco de Paterna, donde aparece la mano de Fátima y las llaves del paraíso, o incluso la religiosidad hebrea. Otro objeto de análisis será la flora y la fauna representada, que nos muestra la progresiva permeabilización de ese naturalismo gótico que convive con motivos que pueden ser de inspiración musulmana. Se examinará también la técnica empleada a través de exámenes visuales o analíticas en caso de ser necesario. Finalmente, queremos llegar a través de esta diversidad tipológica y funcional de los objetos elaborados a un mayor conocimiento tanto de la alimentación de la época como del ambiente interior de la Casa Valenciana de la Baja Edad Media. El segundo proyecto en el que participamos es el proyecto internacional Crescent Medieval Spain de Torrijos Schelling in the Global Museum. Se trata de un proyecto internacional impulsado y liderado por el Victorian Albert Museum, que cuenta como investigadoras principales con la doctora Anna McSweeney, de la Universidad de Sussex, y la doctora Marian Roser Owen, del Victorian Albert Museum. Para ello se ha conformado un equipo multidisciplinar con expertos en distintos ámbitos de su materialidad, arquitectos, restauradores o de su contexto histórico, conservadores e historiadores de distintas instituciones, además del Victorian Albert Museum, como los museos que poseen otras techumbres del mismo palacio, Museo de San Francisco, Museo Arqueológico Nacional, o museos que tienen techumbres similares en sus características, como el Museo de Arte Islámico de Berlín o el Metropolitan Museum of Art o la Alhambra. El proyecto consiste en un estudio detallado de las techumbres del Palacio Don Gutiérrez de Cárdenas en la villa de Torrijos del Victorian Albert Museum, que está siendo objeto ahora mismo de una intervención para su reexposición. Su objetivo es investigar estas techumbres como grupo por primera vez desde su dispersión a principios del siglo XX y entablar un diálogo internacional e interdisciplinario sobre los mismos y otros objetos producidos en este punto de inflexión de la historia europea, donde se muestra la huella andalusí. Estas techumbres pertenecían, como ya hemos dicho, al palacio de Don Gutiérrez de Cárdenas y su esposa Teresa Enríquez en la villa de Torrijos, construido a finales del siglo XV, que respondía a una estética del momento con una importante influencia andalusí en la arquitectura civil, como muestran sus yeserías, techos, de los que se conservan actualmente 4 techumbres: la del Victorian Albert Museum, que acabamos de ver, la del Museo de la Legión de Honor de San Francisco, otra que está en un castillo privado en Francia, el castillo de Villandry, y finalmente la que conservamos en el Museo Arqueológico Nacional, que por otro lado es la única que conserva una estructura cupular. En abril de 2021 se participó en un workshop telemático que tuvo como objetivo el análisis del montaje y restauración de las distintas techumbres del palacio, puesto que su dispersión y azarosa vida ha conllevado numerosos desmontajes y montajes que han dejado su huella. En este mismo workshop se hicieron la presentación de las otras techumbres y de techumbres similares. Dentro del micrositio dedicado al proyecto, en la web del Victorian Albert Museum,
Se ha abierto un blog en el que se ha incorporado una breve introducción a las techumbres por parte de Marian Roserogen y en el que se nos ha invitado a participar próximamente para divulgar la techumbre de este museo. Por otro lado, tendrán lugar unas jornadas próximamente para los integrantes del proyecto, donde desde este museo se hablará del contexto de la exposición en la actualidad, dentro de la unidad La Huella Andalusí en las culturas de la península, con otros muchos objetos, producto de esta huella andalusí, como la propia cerámica de Manises, mobiliario o yeserías. Finalmente, abordamos ya una pequeña actuación puntual dentro del programa de microexposiciones temporales del museo, en la denominada Vitrina Cero, con una temática dedicada a una pieza dos vidas, usos y reutilizaciones en el medievo hispano. Dentro de esta acción se incorporaron diversas piezas que tuvieron un uso en contexto andalusí y cristiano y que justo este cambio de uso y contexto en algunos casos se incorporó diversas modificaciones y en otros no supuso ninguna modificación en su materialidad. El discurso se basó en que, al igual que los bienes muebles, como por ejemplo una catedral como la de Santiago de Compostela, habrían sufrido modificaciones y añadidos a lo largo de su vida, esto mismo sucede con las piezas custodiadas en el museo, cuya última modificación es la propia inserción dentro de la colección museística. De ahí que nuestro objetivo fue incorporar otra mirada que la del contexto estático en la que son presentadas dentro de la exposición. El recorrido se inició por unas piezas que, debido a su valor simbólico religioso, habían sido respetadas en su integridad e incorporadas otras piezas, otras cuyo cambio de uso había traído una modificación, aquellas que habían cambiado de uso pero sin ningún tipo de modificación y, finalmente, aquellas cuya transformación había sido puramente estética. Entre ellas se mostraban diversos objetos cuyo cambio de contexto había conllevado un cambio de uso, incluyendo en ocasiones su modificación. Hablamos de una tapa corredera, posiblemente de una caja de banquero, a juicio de las últimas investigaciones por su tamaño, que incorpora su lenguaje islámico en la decoración vegetal grabada y tallada, pero que un uso posterior, en un contexto cristiano, le añadió grabada la imagen de un Cristo barbado al que se presenta un niño. Igualmente, una caja de origen siciliano con decoración zoomórfica entre círculos, pintada, y al que su posterior uso para recibir las reliquias de San Martín de Cid, abad del monasterio de Valparaíso, le habían convertido en relicario, incluyendo posteriormente el nombre de este santo. O de la arqueta anielada, que formaba parte del tesoro de San Isidro de León y que, de ser receptáculo de elementos suntuarios, pasó a ser relicario, tal como la observó en el siglo XVI Ambrosio de Morales. Con ello, finalizamos nuestro repaso a los proyectos en los que está inmerso este Departamento de Antigüedades Medievales, centrados en la huella andalusí y la alteridad en las colecciones del siglo XIV y XV del Museo Arqueológico Nacional, que tienen que ver tanto con su estudio como con su divulgación y difusión de este legado cultural. Muchas gracias a todos por su atención.